Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. El día de hoy tenemos un video tutorial sobre comparación de fracciones. Vamos a empezar comparando dos fracciones, ¿ok? Tenemos aquí el ejemplo 1. Vamos a comparar 13 quintos con 8 tercios. Muy bien, una forma sencilla de hacer estas comparaciones entre fracciones es aplicando el producto cruzado. Esto me ayuda fácilmente a saber qué son entre ellas. Muy bien, entonces ponemos el producto cruzado de 13 con el 3 y a la misma vez del 5 con el 8. 13 por 3 de un lado y del otro 5 por 8. Tenemos 13 por 3, 39 y 5 por 8, 40. Si nosotros comparamos, tendremos nosotros que 39 es menor que 40. Como este resultado me dio a mí menor, eso significa que 13 quintos es menor que 8 tercios. Es una forma muy rápida de saber si es menor, mayor o igual. Muy bien, otra forma sería realizando la división y comparando esos números, pero tomaría bastante tiempo. Por lo tanto, aplicamos este proceso que es muy sencillo, el producto cruzado. Para el ejemplo número 2, ¿qué podremos decir? Bueno, lo mismo sería el producto cruzado, el 10 con el 7 y el 12 con el 4. Sería 10 por 7 y del otro extremo 12 por 4. 10 por 7, 70 y 12 por 4, 48. 70 para 48, 70 es mayor que 48, por lo tanto puedo concluir que 10 doceavos es mayor que 4 séptimos. Muy bien, como les menciono, pues el otro método sería realizar la división, pues 10 dividido para 12 o en su defecto 4 dividido para 7 y comparar los cocientes. Pero nos demoraríamos bastante tiempo, entonces un método, como les mencionaba, es el producto cruzado, siempre y cuando tengamos simplemente dos fracciones. Entonces en el primer ejemplo me quedó que 13 quintos es menor que 8 tercios. ¿Por qué menor? Porque aquí me quedó menor. Acá puedo concluir que 10 doceavos es mayor que 4 séptimos. ¿Por qué mayor? Porque acá me quedó mayor. Veamos para el tercer ejemplo, ejemplo número 3. 5 novenos respecto a 100, 180avos. Fácil, aplico producto cruzado y me quedaría 5 por 180 y del otro extremo 9 por 100. Si nosotros resolvemos esto, 9 por 100 es 900 y si usted resuelve 5 por 180 también da 900. En este caso me quedó que son iguales. Por lo tanto, 5 octavos es igual a 100 180avos. Muy bien. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular rápidamente entre las fracciones quién es mayor, menor o si son iguales. Esto es lo más sencillo cuando queremos comparar dos fracciones. Pero tenemos una pequeña introducción aquí. ¿Cómo saber cuál es el mayor o el menor si tenemos más de dos fracciones? Es decir, vamos a empezar teniendo tres fracciones. El método que voy a enseñar o la forma en la cual nosotros vamos a resolver también es válido si tenemos 4 fracciones, si tenemos 5 fracciones. En realidad, cualquier cantidad de fracciones. Entonces, el primer paso dice, si nosotros queremos ordenar, ¿verdad? Estas fracciones correctamente, de forma de que la mayor, luego, al final, la menor. Primer paso dice encontrar el MCM de los denominadores. Entonces vamos a encontrar el MCM de los denominadores. En este caso los denominadores son 4, el 6 y el 8. ¿Ok? Denominadores. No del 9, no del 1 y no del 5. ¿Por qué? Porque esos no son denominadores. La regla dice encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Los denominadores son los que están
abajo, ¿verdad? Entonces 4, 6, 8. Sacamos entonces el mínimo común múltiplo. 4, 6, 8. Muy bien. Y comenzamos. Podemos sacar mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Podemos seguir sacando mitad. Mitad de 2, 1. 3 no tiene mitad. 2. Podemos sacar mitad. Mitad de 2, 1. No tiene 3. Y bajo el 1. Y por último, tercera. 1, tercera de 3, 1 y 1. Muy bien. Si usted se fija, tendremos que calcular el mínimo común múltiplo. En este caso sería 2 por 2 por 2 por 3. Entonces, el mínimo común múltiplo es 24. Es clave que nosotros tenemos que calcular correctamente este 24. Muy bien, este es el primer paso. Si no tenemos claro cómo se calcula el mínimo común múltiplo, pues ya habría un problema. Pero a estas alturas, pues los estudiantes ya dominan el cálculo del mínimo común múltiplo. Muy bien, estoy yendo muy despacio para evitar cualquier confusión. Entonces, primer paso, calcular el mínimo común múltiplo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso dice, con este mínimo común múltiplo, convertimos estas fracciones en fracciones homogéneas. Si usted se fija, estas fracciones son heterogéneas, es decir, son heterogéneas porque tienen distinto denominador. El uno es 9 cuartos, el otro es 1 sexto, el otro es 5 octavos. Estas fracciones son fracciones heterogéneas. Por lo tanto, mediante este método, yo voy a hacer que de tal forma se conviertan en fracciones homogéneas, solamente haciendo este cálculo. Muy bien, ¿cómo convertimos en fracciones homogéneas? Muy sencillo, vamos una por una. A ver, tomamos el 9 cuartos, tomamos el 1 sexto, también 1 sexto, tomamos el 5 octavos. Muy bien. Ahora, como yo quiero convertirla en fracciones homogéneas, pues a ver, ya no sería 9 cuartos, ya no sería 1 sexto, ni tampoco 5 octavos. Sino que estas fracciones se convertirían automáticamente en fracciones que tienen denominador 24. Todas. ¿Sí? De esa forma se me es mucho más sencillo compararlas entre sí. Entonces ya no es 9 cuartos, sino que va a ser algo sobre 24. Ya no sería 1 sexto, sino que algo sobre 24. Ya no sería 5 octavos, sino que algo sobre 24. Entonces, ¿qué número es el que va arriba? A ver, nosotros tenemos que preguntarnos, a ver, si antes era cuartos y ahora 24, la única manera de que esto se haya amplificado a 24 es que se haya multiplicado por 6. Y la regla en la clase de amplificación me dice que si yo multiplico abajo por un número, arriba debería multiplicar por el mismo número. Es decir, como abajo tuvo que haberse multiplicado por 6, entonces me dice que arriba también debería multiplicar por 6. Y en este caso me quedaría 9 por 6, 54. Por lo tanto, la fracción 9 cuartos ahora se convirtió en 54/24. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la única forma de que este 6 se haya convertido en 24? Pues que ahora se haya multiplicado por 4 en cambio. Y la regla dice, si abajo multiplico por 4, arriba también multiplico por 4. Esta es la clase de amplificación. Lo mismo, no tenemos que alterar la fracción. Lo mismo que hacemos abajo, también hacemos arriba. Entonces, 1 por 4, 4. Por lo tanto, la fracción 1 sexto ya no es 1 sexto, sino que es 4/24. Y de la misma forma hacemos la tercera, si usted se fija. ¿Cuál es la única forma de que este 8 se haya amplificado en 24? La única forma es que esto se haya multiplicado por 3. Por lo tanto, si abajo se multiplica por 3, la regla me dice que arriba también debo multiplicarlo por 3. Por lo tanto, sería 15/24. De esa forma, observe usted, por favor, que lo que tenemos nosotros es lo siguiente.
54 24avos, 4 24avos, 15 24avos. Fíjese que hemos convertido en fracciones homogéneas todas con denominador 24. Y el tercer paso dice, paso número 3, observar. Es el paso más difícil, observar. Como nosotros queremos ordenar de mayor a menor, me pregunto, ¿cuál sería el mayor? Fíjese usted que es muy sencillo darse cuenta que el mayor sería 54 24avos, es decir, 9 cuartos. Es mayor. ¿Quién le seguiría de 54 24? Le seguiría 15 24, que sería 5 octavos. Y finalmente quedaría el menor de todos, 4 24, que es un sexto. Entonces, ahora sí he ordenado de forma correcta, basándome en la información que quiero de mayor a menor. Entonces, el mayor 9 cuartos, le sigue 5 octavos y le sigue un sexto. Es decir, 9 cuartos es mayor a 5 octavos y también es mayor a un sexto. En cambio, 5 octavos solo es mayor a un sexto, pero 5 octavos es menor a 9 cuartos. Y concluyendo, pues un sexto sería menor tanto a 5 octavos como también es menor a 9 cuartos. Y esto es todo. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ok? De la misma forma. Muy bien. Aplicamos los mismos pasos. Paso número 1. Paso número 1 me decía encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces encontremos el MCM de 4, de 5 y de 10, ¿verdad? Entonces 4, 5, 10. Muy bien. Ahora, calculemos. A ver, mitad sería 2. El 5 no tiene mitad, bajo el 5. Y el 10 tiene mitad, 5. Mitad 1, el 5 no tiene, el 5 no tiene. Ahora saco quinta, 1, 1, 1. Entonces el mínimo sería multiplicar el 2 por el 2 y por 5. En otras palabras, nuestro MCM sale 20. ¿Listo? Muy bien. Hemos encontrado el 20. Este número es clave porque recuerde, el paso número 2 dice, con este mínimo común múltiplo vamos a convertir en fracciones homogéneas. Es decir, al igual que hicimos acá, convertirlas todas sobre 24. En este caso, todas las fracciones las voy a convertir sobre 20. Empecemos con 7 cuartos. A ver, 7 cuartos. Ya no sería 7 cuartos, sino que de alguna manera ya no estaría sobre 4, sino sobre 20. Y la única forma de que esto sea 20 es que el 4, ¿por cuánto tuve que haber multiplicado para que sea 20? Eso tiene que saberse las tablas, obviamente. Entonces la única forma de que este 4 se haya amplificado a 20 es que este se haya multiplicado por 5. Y me acuerdo de la regla. La regla dice que si abajo multiplico por 5, arriba también multiplico por 5. Y me quedaría 7 por 5, 35 veinteavos. Es decir, 7 cuartos es 35 veinteavos. Y de la misma forma que he hecho 7 cuartos, es decir, esta de acá tendría que hacer para 22 quintos. Vamos a ver 22 quintos. Muy bien. Entonces ya no sería 22 quintos, sino que sería, ¿qué cosa? Algo sobre 20. ¿Por qué 20? Porque esto me salió 20. La única forma de que este 5 sea 20 es que sea amplificado por 4. Y si abajo amplifico por 4, arriba también por 4. Por lo tanto, 22 por 4 me quedaría 88. Entonces, 22 quintos es 88 veinteavos. Ya está, 22 quintos. Vamos con la última. Sería 3 décimos. Pero ya no es 3 décimos. Recuerde que quiero sobre 20, sobre 20, sobre 20. La única forma de que este 3 décimos sea veinteavos es que nosotros lo teníamos que haber multiplicado por 2. Y si abajo multiplico por 2, la regla me dice lo mismo que haces abajo, también haces arriba. 3 por 2, 6.
Entonces, de esta forma, ya tengo fracciones homogéneas, es decir, 35 veinteavos, 88 veinteavos y 6 veinteavos. Ya no son heterogéneas, ahora son homogéneas. Y el tercer paso es el más difícil, observar. Aquí me pedían de menor a mayor, de menor a mayor. A ver, observemos quién sería el menor. Fíjese que el menor sería 6 sobre 20, es decir, 3 sobre 10. Ese es el menor. ¿Quién le sigue del 6 sobre 20? Fíjese que del 6 sobre 20 le sigue 35 sobre 20, 35 veinteavos. Ah, entonces esto es 7 cuartos. ¿Y quién le sigue del 35? Le seguiría el 88, es decir, 22 quintos. Y esta sería la respuesta ordenada de menor a mayor. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, siguiendo las reglas. 3 pasitos. Primero, encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Luego, con este mínimo común múltiplo, convierto estas fracciones que son heterogéneas, las convierto en fracciones homogéneas. Y luego, el paso más difícil, observo, dependiendo obviamente de lo que me pidan, si es de menor a mayor o si es de mayor a menor. ¿Ok? Muy sencillo. Ahora tenemos aquí el ejemplo número 3. Muy bien. Entonces tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo del 4, del 3 y del 6. Bueno, les voy a dar el spoiler rápidamente. Ese mínimo común múltiplo sale 12. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería que el 5 cuartos ya no es 5 cuartos, sino que es algo sobre 12. Y la única forma de que este 4 sea 12 es que se haya multiplicado por 3. Y si abajo multiplico por 3, arriba también, ¿verdad? Por lo tanto, 5 cuartos ya no es 5 cuartos, sino que es 15 doceavos. Y de esa forma me tocaría hacer con 1/3. De esa forma me tocaría hacer con 7 sextos. Esto les queda de trabajo a ustedes, estimados estudiantes. Y al final, pues comparar, observar para ordenarlas de menor a mayor. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente problema. Dice lo siguiente. Rafael ha asistido a 3/4 de los cursos de nutrición y Claudia a 3/5. A ver, vamos a anotar acá. Rafael tiene una fracción de asistencia, porque me dice ha asistido. Rafael tiene una fracción de asistencia de 3/4. ¿Qué significa 3/4? Significa que tuvo que haber ido a 4 sesiones, pero él no fue a las 4, sino que asistió a 3 de 4. Ojo con eso, por eso estoy siendo muy despacio. En cambio, Claudia, ella, en total tuvo que haber ido a 5 sesiones. Pero de las 5, ella no fue a las 5. Ella solamente asistió a 3 de estas 5. Repito, Rafael en total tuvo 4 clases, pero él solo fue a 3 de estas 4. Claudia tuvo 5, pero ella solamente fue a 3 de estas 5. La pregunta de este problema es un poco compleja. Yo les digo a los chicos, esta pregunta tiene una cascarita bastante grande. Y es, ¿quién ha faltado menos? Ojo con esto, esta pregunta es importantísima, puede estar en el examen. ¿Quién ha faltado menos? A ver, cuando a mí me preguntan por la persona que ha faltado menos, en otras palabras me están preguntando por las personas que tienen más asistencias. ¿Ok? Entonces, la única forma es, bueno, tendría que comparar estas dos fracciones. Recuerde que estas fracciones son las asistencias de Rafael y son las asistencias de Claudia.
Entonces, para responder la pregunta de quién ha faltado menos, yo tendría que conocer quién ha asistido más. Entonces comparamos 3/4 con 3/5. Hacemos producto cruzado, 3 por 5, 15, 4 por 3, 12. Fíjese que la fracción que representa de asistencia de Rafael sale 15, bueno, es un valor, y en cambio el valor representativo de Claudia es 12, 15 es mayor a 12, por lo tanto yo puedo concluir que 3/4 es mayor que 3/5. Como 3/4 es la asistencia de Rafael, significa que Rafael tiene más asistencias que Claudia. Como Rafael tiene más asistencia que Claudia, eso significa que él es quien ha faltado menos. Entonces la respuesta, ¿quién ha faltado menos? Rafael. Rafael ha faltado menos. O en otras palabras, Rafael ha asistido más clases. Vamos a la siguiente. Juan jugó 3/6 de los partidos de básquet y Edgar los 2/8. Recuerda que estas fracciones estamos hablando de los que sí jugaron. ¿Ok? Entonces ponemos la asistencia de los que sí jugó o los juegos jugados, valga la redundancia, de Juan, 3/6. Y por otro lado, los de Edgar, que es 2/8. Dice, ¿quién jugó menos partidos? A ver, Juan jugó de 6, jugó 3. Edgar de 8 jugó 2. Entonces comparamos 3/6 con 2/8. 3 por 8, 24 y 6 por 2, 12. 24 es mayor a 12. ¿Qué representaban estos 3 de 6 y estos 2 de 8? Los partidos que jugaron. Entonces significa que Juan jugó más partidos porque me sale que 3/6 es mayor que 2/8. Y estos 3/6 representan a Juan y estos 2/8 representan a Edgar. Entonces Juan jugó más partidos que Edgar. Pero como me preguntaban quién jugó menos partidos, obviamente Edgar jugó menos partidos. Entonces la respuesta es Edgar jugó menos partidos. Muy bien. Entonces, para esta clase grabada he considerado grabar estos dos problemitas que son muy sencillos hacer el cálculo, pero lo que es complicado de estos dos problemitas es estas preguntas. Estas preguntas que realmente a mí como profesor me interesa que los estudiantes entiendan qué están haciendo. Esto del cálculo de multiplicar en cruz, todos los hacen, todos los niños los hacen. Pero lo que me interesa como docente es que ellos entiendan qué me están preguntando. Porque en la vida real existen este tipo de preguntas. Entonces por eso me he tomado el tiempo de resolverlos y analizarlos. ¿Okay? Póngale pausa al video, repita las veces que sean necesarias hasta poder comprender y sensoriarme toda esta información que estoy dándole en este pequeño video. Muchas gracias por estudiar conmigo.